vamos a empezar ya con la entrega de premios y vamos a desvelar por primera vez los jurados de esta 9ª edición del Festival de Cine Asturiano. Geno Cuesta, productor y organizador de cine y televisión. Teresa Marcos, directora premiada en anteriores ediciones de este festival y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Y también Maricheli Fernández, actriz y secretaria de Cultura de la Unión de Actores de Asturias, que está aquí con nosotros presente. Un aplauso, Maricheli. Siempre hacemos una mención a los anteriores miembros de honor de este festival. Desde el primer año estuvimos con Gil Parrondo en la primera edición, estuvimos también con Maripaz Pondal, de miembro de honor, estuvimos con Juan Gona entregando premios, estuvimos con Gonzalo Suárez, aquí en el Ateneo entregando premios, estuvimos con Lilian de Celis, que yo la conocí, soy tremendo fan de Lilian de Celis, estuvimos con Juan José Otegui, con Carlos Blanco, que se nos ha fallecido hace poco, con Fran Braña, que se nos falleció el mismo año que le dimos el premio de honor, y este año pues tenemos el premio de honor. Es un lujo a don Javier Macua y tocayo. Agradecer al Ateneo de Madrid, porque bueno, esto es el Ateneo de Madrid, es la sala estafeta, y también gracias a la Unión de Actores de Asturias, Isabel Friera, a la secretaria general, Maricheli, y también por supuesto el Teatro Filarmónica de Oviedo. Y el primer premio a la mejor actriz, nominaciones, Carmen Cuello con El Hijo del Mar. María Guibert con La Noche de San Juan. Joven, en las casas antiguas y alejadas de la civilización, a veces los maullidos de los gatos se confunden con los gemidos de los muertos. Ángela Villar, por feliz 2013. Para hablar, vale, me conozco la dinámica. Ya he estado con taraditos como tú. No pasa nada. A ver, ¿de qué quieres hablar? Toni Puerta, por Métete en mi piel. No podemos seguir luchando con esto. Ella se ha rendido ya y no vamos a continuar. Y ya me sé la historia de que se casó con mi padre porque estaba embarazada. Sherry Shia Ruijón, por mí no robarás. Alejandra Walker por Desire Street. Si tu padre estuviera vivo, no podría creer las cosas que pasan en esta casa. ¡Mira a tu hermana! ¿Por qué no sigues su ejemplo, pedazo de alcornoque? Alfonso Vallejo, Alfonso Vallejo es un gran actor asturiano. Eras mi ídolo, porque yo caponata Don Pimpón, él era Don Pimpón. ¿Qué estás haciendo, Alfonso? Ahora nada, Alfonso acabo de terminar una gira con Arturo Fernández, de un montaje de Boadella, se llama Ensayando a Don Juan. Estuvimos en Oviedo, por cierto. A ver, no ensayamos, pero vamos mañana a hay que ello, ¿no? ensayar. Aquí dice, el premio a la mejor actriz es para... puntos suspensivos... Sherry Shia...我是夏日红，很荣幸这一次能获得阿斯图利亚电影节的最佳女演员。之前呢，能和其他几个女演员一起被提名，我认为都已经非常荣幸了。没想到这次还能获得这个奖，所以在这里我特别要感谢沙比先生和逆境的2位导演徐小溪和 Roberta。Gracias, amigos. Ella no es Sherry Shia Ruijón, ¿verdad? Yo soy Claudia Lorenzo, vengo en representación de los equipos de Nijin, Soto Forever y Desire Street. ¿Que están en Shanghái? Que están en China, no en Shanghái, en Sichuan. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti y a No, gracias a los que participan en el festival. El diploma no está aquí porque ayer lo llevé a la oficina de correos. O sea que ya está en dirección a China. ¿De acuerdo? Vamos a entregar el premio al mejor actor. Los nominados: Javier Almeda por La paciencia del cazador. ¿No sabes lo que estás diciendo? Bueno, ni que estuviera diciendo una cosa de locos, ¿no? Que tengo que ir a una reunión y ya está, de trabajo. Pero si yo te estoy diciendo que no vayas a la reunión.
Lo que me resulta un poco extraño es que has pasado de no ir a ninguna reunión en 4 años a ir a ¿cuántas en 3 meses? ¿A 7? ¿A 8? Bueno, pues Gabriel La Torre por El Hijo del Mar. Su padre. ¿Qué sabe usted de mí? Hay mucha gente que se perdió en el mar porque se atrevieron a desafiar su destino. Pero... No vuelva a este lugar. Puede escuchar las voces de los que perecieron. Borja Luna por Daily. Gracias, Borja, por venir. Ya todos se marcharon. Entonces apareció Dale. ¡Simón! Ese es Dale. Fernando Martínez por Bernabé. Muchas gracias. Protestando-le razones de tarente 4 muries sin justicia ni perdone. ¡Wow! Yinghui por Mi Jin. ¿No robarás? 你不是挺喜欢吃兔腿的吗？我现在胃有点不舒服，要不然我们走了嘛？服务员，买单。我送你回去吧，等会儿顺便路上给你买点药。 Y David Blanca por Corderal Acero. Gracias, David. Va a entregar una actriz cantante maravillosa que se llama Rosa García. Que es la primera vez que vengo al Ateneo de Madrid. Me encanta todo cómo lo estás trabajando, cómo lo haces y el entusiasmo que tienes por la cultura. El premio al mejor actor es para Fernando Martínez por Bernabé. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que obviamente no esperaba esto, lo agradezco enormemente y bueno, Pablo, el director, no pudo venir por circunstancias personales, también hubiese venido en este momento y lo recojo en nombre de todos los que participaron en la película. No sé si lo sabéis, pero hay un proyecto de colaboración de más de 130 personas en el que nadie cobra un duro y todos tiramos para adelante y acabó siendo el primer largometraje en asturiano, entonces, bueno, recojo el nombre de todos. Bueno, pues tenemos que sea el principio de un montón de premios que tengas como actor. Recordad siempre el origen. Muchas gracias. Bueno, la última. Salió de la cueva. Aplauso. Nominados al premio al mejor cortometraje. Dale, David Rodríguez. Mi Jin, no robarás, de Xu Xiaoxi, Roberto Canuto. La paciencia del cazador, de Kiko y Javier Prada. Peones, de Benjamín Villaverde. Anita, de Alicia Presencio. Todo Sol del Mundo, de Pelayo Muñiz. La factoría, de Juan Caunedo. Toto Forever, de Roberto Canuto. 3, de Ernesto Paredano. Madres, de Kiko y Javier Prada, que también están por aquí, gracias por venir. El abandono, de Pablo Casanueva. El panóptico, de Azul Fuente. Feliz 2013, de Kiko y Javier Prada. Métete en mi piel, de Maxi Kanga. 20 euros, de Seila Fernández. El Hijo del Mar, de Roberto Aznar. Coordenada 0, de Víctor Salgado. Y La Noche de San Juan, de Pablo Bermejo. Quinto premio al mejor cortometraje. Quinto puesto del 9º Festival de Cine Asturiano al mejor cortometraje es para Anita, de Alicia Presencio. Esto ha servido muchísimo para Anita porque les ha motivado, ha alzado la autoestima, les ha incentivado que ella pinte. Vienen aquí, hacen su rehabilitación, hacen ejercicios, les dan un paseo y Anita encantada de su vida porque comparte su día con un poco de su tiempo, con el y ya su vida no está en monótona. Enhorabuena, quinto puesto, quinto premio. Bueno, yo soy el hermano de Anita, que vive en Gobierno. La protagonista del corto, muy bien. Pues no pueden venir por tema de trabajo laboral. Sobre todo la historia de Anita, que una historia de superación.
de cómo, a pesar de todas las dificultades que tiene, porque está en silla de ruedas y tiene problemas, a pesar de todo ello, consigue salir adelante. Bueno, pues quinto puesto, enhorabuena. Vamos a entregar el cuarto premio al mejor cortometraje. Pilar, que es una actriz y cantante estupenda. Española, criada en Cuba, asturiana, de Cabañaquinta, ayer. Entonces, el cuarto puesto al mejor cortometraje del noveno festival de la del cine asturiano es para Peones de Benjamín Villaverde. Benjamín Villaverde. María River, pero bueno, ella es una nominada. Bueno, tú vienes porque quieres hablar que hablara en nombre de Benjamín. Bueno, cuéntanos algo de Benjamín Peones. Y no, Peones pues es de las más recientes. Sí. Y pues nada, que está con mucha ilusión, pero haciendo muchos en otro nuevo proyecto. Pues, muchas gracias, es nuestra, y que mande más cosas al Festival de Cine Asturiano. Bueno, y diré que tiene nuestro cuarto diploma. Nuestro premio de honor este año es don Javier Macua, que está aquí presente. En los 80, tu primera película de ficción, llamada así, ¿no? Tú estás loco, guión. Primera película con Quique Camoiras, Esperanza Roy y todo un elenco de Eso ya un docudrama que se llamaba Avilés, el cadáver del tiempo, que era una película de 1 hora y cuarto que contaba la historia de cómo se construyó Avilés. Ya no se utiliza. Otro de los problemas que yo veo bastante gordos es lo de las jubilaciones Hay que decir que Chevrolet ganó el premio a la mejor actriz, Isabel Ordaz, por tu película Chevrolet en el Festival de Cine de Moscú. Hala, aquí una Bueno, se de Goya, fumar, y ellos ahí, poniéndose las botas. ¿Dónde está la policía? Estará tomándose unas cañas. Qué genio, colega. No les queremos en el barrio. Tenía que venir la grúa y llevarse el coche, pero con ustedes dentro. Nos vamos con tu tercera película, Carne de Gallina, que todo da. Quería hacer un homenaje y una demostración de cariño absoluto a la tierra de mis padres, que considero la mía propia, que es la de Asturias. Casámosla tarde, pero casámosla bien, ¿eh? Pone la carne de gallina, una boquina menos. ¿Y la pérdida de un ser querido? Papá murió. Y papá. Bueno, luego vino a apuntarse un bombardeo. Volviste al docudrama. Eso de la realidad, volviste a tu etapa de documentalista. Debía someter al dinero luchando con él. Lo importante es este momento, es la entrega del premio de honor a Javier Macua. Ahora sí hay fotos. El tercer premio al mejor cortometraje del noveno Festival de Cine Asturiano es para... esto es difícil, es complicadísimo esto. La paciencia del cazador, de Kiko y Xavier Fraga. No sé, si no los haces por ti, hazlos por mí. Que juntos vamos a poder superar la muerte del niño. Créeme. Tercer premio, los hermanos Prada. Bueno, es el primer premio que recibo, así que muchas gracias. Nada, es un corto que se presentó en el anterior Festival de Cine de Gijón y ahora está dando vueltas por distintos festivales y demás, en la cual está aquí su director de fotografía, Luis, y bueno, estamos muy contentos porque bueno, ha sido un corto muy de actores y la verdad que están todos formidables. Hemos hecho la película de Vicente Aranda, 50 años de cine, y estamos pues produciendo otra peli documental de cine de terror de los 70 hasta aquí, que se llama Queridos Monstruos. Estáis con la productora de Other Side Films, teniendo mucho éxito porque hacéis también publicidad, es tremendo, ¿no? Sí. Y estáis trabajando a tope con la productora, y vosotros también sois directores, pero trabajáis también para otros directores y para otros. El segundo premio al mejor cortometraje
El segundo premio es para... No. Es un éxito. Sí. Es un éxito. ¡Nillín! No robará. De Roberto Canuto y lo de Xu Xiaoxi. La productora. 艺术的事情，在树林里头，你不要背个书啊！咋那么多学呢？现在的年轻人就是不小心。找谁？找谁？老子搂你他！听到？那你跟我说啷个办啊？咱们现在不是还在一起吗？ Segundo premio al mejor cortometraje por Niji, no robarás. Es una historia, son dos chicos que un poco se quedan tirados y tienen que robar un coche para salir ellos del atolladero, ¿no? Es un guión muy... tienes que verla todo, es un guión raro, novedoso, dices, te ha gustado, claro. El premio al mejor cortometraje del 9º Festival de Cine Asturiano Dale, de David Rodríguez. Recuerdo cuando todo esto estaba lleno de gente. Un día todos se marcharon y me quedé solo. Entonces apareció Dale. ¡Simón! Este eres tú, ¿verdad? ¿Y quién es este? Enhorabuena. Bueno, dale tú como protagonista. Yo le doy todo. Bueno, él es Borja Luna, es el protagonista de Dale. Cuéntanos, el El director. director es David Rodríguez, que bueno, están trabajando David también con la productora Todos los Amanitas por Galicia, ahora mismo sobre os días fogados y no han podido venir. Y nada, bueno, es un cortometraje que habla un poco sobre la diferente percepción de la realidad, que es locura, que no, bueno, es suspense. Pero ha gustado mucho a Manita Film y es el primer premio en este festival. Pues muchísimas gracias. Bueno, están muy contentos, un abrazo de parte de Amanita Iván y Films. todos los amanitas al festival. Amanita Films, una producción gallega dirigida por un asturiano, con muchos asturianos por el medio también. Premio a la mejor película, Maricheli Fernández, secretaria de Cultura de la Unión de Actores de Asturias. Gracias por venir. O sea, que me tocó, por ser la primera vez, una labor difícil. Como miembro de la Unión de Actores de Asturias y como actriz, es difícil juzgar el trabajo de los compañeros. Y agradecerle a Xavi que pensara en mí. En nombre de, pues eso, la Unión de Actores, como él dijo antes, está volcada un poco en el festival. Y esperamos poder colaborar, seguir colaborando. Las nominaciones, bueno, las películas nominadas son El brujo frente al espejo, de Ray García. Como antes dicho, el servita está solo, entonces al estar solo, quita la pistola y dice... Bernabé, de Pablo Casanueva. Cuando huellos de cansancio y agrimes de piedra lloren. Vicente Aranda, 50 años de cine, de Kiko y Javier Prado. Yo hasta el viento pienso en la película, sí, sí.
Yo estoy de rodillas delante de la película, es decir, para mí lo más importante es la película y me dedico a ella por completo, las 24 horas del día y porque no tiene más el día. Duermo pensando en la película y lo que sueño tiene relación con la película. Desire Street es Calle del Deseo, de Roberto Canuto y Xu Xiaoxi. Look at yourself. You're not gonna have a chance with the other guys. What services can you offer? Plus, I've got a new plan to help us make money. What do you have in mind? Are you clean? Maybe we should stop. You love El premio a la mejor película del 9º Festival de Cine Asturiano 2014 es para... Ahora os podéis quedar sobre... La película... bueno. Sí. Ganadora es Desire Street, Calle del Deseo, de Roberto Canuto y Xu Xiaoxi. Es la primera peli que hacen ellos dos. Estaban en un máster de dirección de cine, tenían que hacer cada uno un corto, entonces decidieron, en vez de hacer 2 cortos, hacer una película que fue Desire Street. Ahora Roberto está en China con Xiaoxi, están desarrollando allí proyectos. Ni Jin, de hecho, fue posterior a Desire Street. ¿Se rodó en Los Ángeles? Se rodó en Los Ángeles. Bueno, es una gran labor de guión, yo os la recomiendo mucho. Bueno, el jurado lo ha dicho. Bueno, Roberto Canuto, de Xixón, cómo no, y Xu Xiaoxi. Enhorabuena, un aplauso.